Ahora sí, estamos grabando. ¡Feliz cumpleaños, Janet! Empezamos de vuelta. Gracias. Bien, a esta hora ya me pongo creativa. Bien, entonces, lee los capítulos que están acá el curso de Lingüística General de SOSIR para extraer estos puntos. Fíjense que no es sintetizar, resumir, no, es sacar tema de cada capítulo, las ideas centrales, las categorías que analiza, las conclusiones y los planteos a los que llega. Alguna definición las hay porque define el signo lingüístico, esquematizar el signo lingüístico y responder qué es la lengua por asociación. Eso es lo que necesitamos para el parcial de lingüística en torno a SOSIR, porque lo vamos a ampliar en Peirce, porque lo vamos a comparar con Jacobson, porque lo vamos a comparar con Benveniste, porque lo vamos a ir comparando con el resto de los lingüistas y de las posturas y teorías. Nosotros vamos a ver a lo largo del año qué es la lengua para uno, qué es la lengua para el otro, qué es la lengua para el otro, qué es la lengua para el otro. Ese es el objetivo, de poder Bien. comparar las miradas a lo largo de la historia y de cómo fue avanzando cada uno de los paradigmas. Y hoy vamos a empezar, dejo compartir y comparto esto. Vamos a empezar con esta lectura. Intro, capítulo número 1, ojeada a la historia de la lingüística, que hace un recorrido muy interesante, corto, concreto, sintético. Lo que dice Franco soy yo, porque lo hice con la otra computadora que tenía el perfil de Franco, y no el mío, así que bueno, esta soy yo, este Franco soy yo. Ese Bien, Franco. sí, soy yo. Bien, vamos a leer entonces ojeada la historia de la Profe, lingüística. Sí, ¿cuándo sería este trabajo, ¿cuándo digamos? sería? Esta síntesis para el 15 de junio. Lo Ah, vamos a, porque lo vamos a presencial. trabajar esta Claro, clase. porque el uno es virtual, La semana que por viene eso. no tenemos. La próxima la volvemos a tener virtual, la del 8 la tenemos Sí. presencial y la del 15 la volvemos a tener virtual. Pero igualmente a mí si es virtual o presencial, no me modifica. Lo vamos exponiendo. Si usted, o sea, si usted me lo da, yo lo comparto, vemos el modo en que lo trabajan. Ah, Ok. listo. No, vean, paren que yo cambié de página. Quiero detallar esto que es similar a teoría. La actividad es grupal, o sea, que entre todos van a armar la síntesis. Deben generar un documento que pueda ser socializado en clase y compartido en otros espacios curriculares. Por este motivo, focalizarse en la producción, originalidad estética, coherencia, cohesión y pertinencia del documento que van a entregar. Pueden entregar un video, un podcast, un Geniali, un PowerPoint, lo que quieran, en lo que se sientan más cómodos. El mismo puede ser un informe, un texto interactivo, un video, lo que consideren propicio para cumplir el objetivo de ser socializado en otras clases y en otros espacios. Piensen que si, por ejemplo, ustedes este documento se lo tendrían que explicar a un alumno de otro curso, de otra carrera, que en alguna parte tiene lingüística y ustedes pueden hablar de eso. Sí. Fecha de entrega 15 de junio. No, en esta clase y en las que vienen vamos a trabajar con el material de SOSIR para que ustedes puedan ir ya sacando ideas centrales. Pero ¿por qué también se los planteé en grupo? Porque porque la cantidad del material y tal vez la complejidad implique que se puedan dividir capítulos y como lo que ustedes tienen que generar es un documento compartido, eh, va a ser necesario que si ustedes se dividen los capítulos, uno le explique al otro por qué puso lo que puso. Entonces, un documento compartido. Es una función muy común en el Drive, el documento compartido, y que trabajen armando entre todos esta síntesis de SOSIR. Que a mí me va a garantizar que si trabajan todos juntos, todos van a llegar al mismo punto del parcial, que es tener a SOSIR leído, explicado y ¿me expliqué bien?
Y por una otra Excelente. cuestión que es fundamental. Nadie se salva solo en el mundo, así que hay que trabajar en equipo. Bien, Buen punto. comparto entonces el capítulo número 1 que es Ojeada a la historia de la lingüística. ¿Alguien quiere leer? Leo yo. Hoy no me voy a hacer mucho problema. No, yo es para no cansarlos con mi voz, pero no me molesta leer. Bien. Ojeada a la historia de la Eso, lingüística. Sí, ¿esto está en el Drive? sí, esto está en el Drive. Igualmente, si no, se los comparto en el documento, pero está en el Drive. Ojeada a la historia de la lingüística estamos hablando de un texto que pertenece a un ámbito específico de la ciencia de la lingüística, por lo tanto, el título ya me anticipa el contenido. Es Historia de la lingüística. Lo que sí, esa ojeada significa que es una breve síntesis. Breve síntesis de la historia de la lingüística. Vamos a ver cómo nace la lingüística como ciencia, como anticipación de contenido a la hora de leer un título, que es más o menos lo que Patricia trabajó con ustedes a principio de año, cómo los títulos en los textos expositivos o explicativos anticipan el contenido. La ciencia que se ha construido en torno a los hechos de lengua ha pasado por 3 fases antes de reconocer cuál es su verdadero y único objeto. Como toda ciencia, la lingüística también tuvo un recorrido hasta configurarse como ciencia separada. A ver, yo me voy un poquito a el siglo V antes de Cristo nace la filosofía. ¿Se acuerdan un poco de esa explicación del colegio secundario? La filosofía nace el siglo V antes de Cristo, cuando el hombre empieza a preguntarse sobre su esencia, quién es y cómo es el ser, cómo se piensa, bueno, todas esas preguntas que tienen que ver con una reflexión sobre uno mismo, como el nacimiento de la subjetividad también. Al principio, la filosofía abarcaba todas las ciencias, absolutamente todo, todo pertenecía al campo de la filosofía. Pero cuando se fueron diversificando la cantidad de objetos de estudio, bueno, lo voy a decir así como muy en español, le quedó grande a la filosofía abarcar todos los objetos de estudio. Entonces necesitó miradas específicas. Así fue como desde esas miradas específicas y desde esos objetos diferentes entre sí fueron naciendo las diferentes ramas de la ciencia. De la filosofía como madre para después se desprende la psicología, después de la psicología se desprende el lenguaje como objeto de estudio y ahí van haciendo la lingüística, por ejemplo, se desprenden las producciones humanas y nacen las ciencias sociales, las ciencias humanas y sociales o la ciencia del espíritu, las ciencias naturales se desprenden, todo se va desprendiendo de la filosofía una vez que cada objeto empieza a tener una mirada y un método de análisis muy específico. Vuelvo a lo que digo siempre, para que exista ciencia tiene que existir un objeto y un método de estudio de ese objeto. Cuando esos objetos empiezan a diversificar, se empiezan a desprender de su origen, que es la filosofía. Lo dije muy en español, pero la idea es que sepamos que primero todo pertenecía al gran campo filosófico y después van naciendo, igual que de la pedagogía se desprende después la didáctica, la andragogía. Bueno, la ciencia madre es la pedagogía, pero por ejemplo, la didáctica que ustedes van a tener en algún momento en la carrera, didáctica se desprende con su objeto específico de la ciencia madre, que es la pedagogía, pero la pedagogía también se desprende en algún momento de la filosofía. Si me escucha un profesor de filosofía, capaz que me patea, pero más se los dije muy en español, como. Bien. Se comenzó por organizar lo que se llama la gramática. Volvemos, objeto único, la ciencia que se ha constituido en torno a los hechos de la lengua ha pasado por 3 fases sucesivas hasta observar cuál era su verdadero objeto,
y único objeto. Se comenzó por organizar lo que se llamaba la gramática. Este estudio, inaugurado por los griegos, continuado principalmente por los franceses, está fundado en la lógica y provisto de toda visión científica y desinteresada de la lengua misma. Lo que la gramática se propone únicamente es dar reglas para distinguir las formas correctas de las formas incorrectas. Es una disciplina enorme, muy de la pura observación, y su punto de vista es necesariamente estrecho. Por lo tanto, el primer periodo en el nacimiento de la lingüística es lo que se llama gramática, tal como la conocemos hoy. La gramática se propone únicamente describir cuáles son las reglas que nos permiten escribir bien o que nos permiten identificar que está mal. Por eso hoy nosotros seguimos diciendo que esta construcción es gramaticalmente correcta o agramatical. Es decir, que hay un error en la normativa, en las formas, que hacen que esa construcción deba ser revisada. Hay alguna parte del sistema que no funciona. Así, tal cual lo vieron ustedes con Elena. Ustedes tienen gramática aplicada. Así, tal cual, hoy lo seguimos trabajando. La gramática es totalmente normativa. Por eso, nosotros cuando enseñamos lengua, sistema de la lengua, desde jardín de infantes hasta sexto año, enseñamos normativa, normas y reglas. Uso, funciones, normas, reglas. Le seguimos diciendo normativa a los chicos cuando le decimos poner los puntos, punto y coma, signos, comillas, todo el uso de las formas que nos permiten construir un texto que comunicacionalmente sea efectivo, correcto gramaticalmente, efectivo comunicacionalmente. ¿Me voy explicando? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces la gramática son esas reglas que a mí me permiten escribir un texto correcto, efectivamente comunicable. Es decir, que sea efectivo significa que va a cumplir con los objetivos comunicativos que tiene todo discurso. Periodo número 1, entonces, de la mano de los griegos, tenemos la gramática. Después apareció la filología. Acá lo lleva a este comentario. ¿Qué es y qué estudia la filología? Los filólogos, ustedes saben que la filología es una carrera que prácticamente está porque hay muy poco, pero es una carrera. Estudian las relaciones entre lenguas antiguas originales y grupos lingüísticos modernos derivados de ellas. Investigan el origen y la evolución de la palabra y formas gramaticales y lingüísticas y presentan los resultados de tales estudios. Esto es el segundo periodo. El filólogo es el estudioso de la lengua, del origen de las lenguas, de comparar esas lenguas y de las gramáticas. ¿Se acuerdan que la clase pasada leímos a Liliana Ancalao, que dijo que muchos lingüistas y filólogos habían intentado explicar el Mapudungun y no lo habían logrado captar en toda su naturaleza? Bien, habla de este filólogo. La filología es entonces el segundo periodo de evolución de la lingüística. Ya, cierro el comentario. Ay, no lo encuentro el Z. Lo perdí. Me dormí. ¿Que lo eliminaste? Sí, lo eliminé. Lo puse como resuelto. No importa, después lo vuelvo a poner. ¿Qué es y a qué se dedica? Después yo le vuelvo a poner la definición. Ahí está. Ya en Alejandría, recuerdan la cantidad de obras literarias que mencionan la gran biblioteca de Alejandría. Ya en Alejandría existía una escuela filológica, pero este término se asocia sobre todo con el movimiento científico creado por Friedrich August Wolff a partir de 1777, que se continúa en nuestros días. La lengua no es el único objeto de la filología, que quiere sobre todo fijar, interpretar,
comentar los textos. Estas son actividades de la filología. Fijar, interpretar y comentar los textos. No ocuparse de la letra, de los textos. Este primer estudio la lleva a ocuparse también de la historia literaria, de las costumbres, de las instituciones. En todas partes usa el método que le es propio, que es la crítica. Vamos acá. La filología se ocupa no solo del estudio de la lengua, sino del estudio de los textos y de cómo esas lenguas o cómo esos textos manifiestan de alguna manera ciertas costumbres o historias propias de los pueblos. El método de estudio que utiliza la filología es la crítica. La crítica tal cual como la hemos hablado en teoría y análisis literario, que dijimos, hacemos teoría, hacemos análisis a partir de la teoría para poder hacer crítica, ese tipo de crítica, que es un comentario sobre un texto basado en una teoría. Pero en lugar de hacerlo desde la teoría o análisis literario, lo hacen desde la teoría y análisis de la filología, de la lengua. ¿Me voy explicando bien? Bien. Si aborda cuestiones lingüísticas es sobre todo para comparar textos de diferentes épocas, que es lo que hace un crítico, comparar. O sea que las cuestiones específicamente lingüísticas le sirven a fin de poder comparar un texto con otro en diferentes épocas, pero no específicamente, no hace específicamente un análisis lingüístico. Para determinar la lengua particular de cada autor, para descifrar y explicar inscripciones redactadas en una lengua arcaica o oscura. Sin duda, estas investigaciones son las que prepararon la lingüística histórica. Los trabajos de Rich sobre Plauto pueden ya llamarse lingüísticos, pero en este terreno la crítica filológica falla en un punto, en que se atiene demasiado servilmente a la lengua escrita y olvida la lengua viviente. Por lo demás, la antigüedad grecolatina es la que la absorbe casi por completo. Acá en este párrafo tenemos entonces la explicación de qué es la filología, como ciencia que tiene como objeto de estudio la lengua y los textos, servilmente dice escritos más que orales. ¿Qué es lo que observa de esos textos escritos y qué es lo que hace con esas observaciones? Comparaciones y críticas. Críticas desde el punto de vista del análisis. Pero una debilidad que marca Saussure en esta introducción y ojeada a la historia de la lingüística es específicamente la de que se olvida un poco los textos orales. Me cansé de los auriculares. Y se enfoca demasiado en los textos escritos. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Primer periodo, la gramática, nacida de la mano de los griegos. Segundo periodo, la filología. Tercer periodo, comenzó cuando se descubrió que se podían comparar las lenguas entre sí. Entonces, el origen de un tercer periodo de la historia de la lingüística tiene que ver con el descubrimiento de que las lenguas se podían comparar. Si se podían comparar era que había puntos de observación o de comparación. Nosotros pensemos que hoy, nosotros estudiamos una segunda lengua siempre en comparación de la lengua materna. O sea, aprendemos inglés en pos de la gramática española. Aprendemos francés en pos de la gramática española, que es nuestra lengua materna. O sea que aprendemos una gramática de una segunda lengua, pero porque nace ese conocimiento, nace de poder compararla con la gramática de nuestra lengua materna y encontrar la lógica desde una lengua hacia la otra. Así más o menos trabajamos. Ustedes, si cursaron alguna vez inglés, les han dicho, en español es así, en inglés es así, o italiano. En español es así, en italiano es así. Y comparando es que podemos hacer deducciones de la gramática de una lengua diferente en relación a nuestra lengua materna. Momento, periodo histórico, estamos hablando 1777, fíjense, acá hablamos de los griegos, después pasamos a 1777, siglo XVIII, estamos hablando de 3 siglos atrás, prácticamente, no era tan común que hablemos de estudiar una segunda lengua para uso comunicacional y aprender la gramática por una cuestión de comunicación.
Ay, Camila. Ahí está. Este fue el origen de la filología comparativa o gramática comparada. Ese fue el nombre que llevó. En 1816, en una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Frank Boop estudió las relaciones que unen el sánscrito con el germánico. No sé si se pronuncia así, yo lo acabo de inventar. El griego y el latín. ¿A No fue quién? Boop Frank el primero Boop. en señalar esas afinidades y en admitir que todas esas lenguas pertenecían a una misma familia. Eso ya se había hecho antes que él, especialmente por el orientalista inglés William Jones, fallecido en 1794. Pero algunas afirmaciones aisladas no prueban que en 1816 fueran ya comprendidas de modo general la significación y la importancia de esta verdad. Boop no tiene pues el mérito de haber descubierto que el sánscrito es pariente de ciertos idiomas de Europa y de Asia, pero fue él quien comprendió que las relaciones entre lenguas parientes podían convertirse en la materia de una ciencia autónoma. O sea, no descubrió el hecho de que las lenguas se relacionaban entre sí, pero sí descubrió el hecho de que eso es un nuevo objeto de estudio que excedía a lo que hacía la filología y excedía a lo que hacía la gramática. Y al encontrar un nuevo método de estudio, genera u origina una nueva ciencia, en pocas palabras. ¿Se va entendiendo? Y eso sería la Primer periodo filología comparativa. gramática, segundo periodo filología, tercer periodo gramática comparada. Es decir, la aparición de un nuevo objeto de estudio, que eran las características que compartían entre sí las lenguas que habían tenido un origen común.